Boas tardes a todos e todas. Primeiro, querría dar as grazas a Alba Nogueira, a Enrique India, Beltrán Pontes, a Ariana Castro e a Universidade de Santiago de Compostela por convidarme a facer esta intervención. É para mí un gran placer estar aquí hoxe convosco, así que eskerrik asko Lourdes. En tiempos recientes y paralelamente a un proceso de agravación del grado de deterioro físico y psíquico de la población residencial, se está asistiendo a un proceso de humanización y dignificación de las residencias, que merece en general una valoración positiva, aunque aún queda mucho por hacer y para superar los déficits y las disfunciones que hoy por hoy todavía pueden observarse en las residencias, tal y como nos demostró la pandemia. El elemento clave para introducir cambios que garanticen una mejora continuada de la atención residencial es entender que los derechos fundamentales son la condición sine qua non de una atención de calidad. Claro está que adoptar los derechos fundamentales de las personas residentes como eje de todo cambio no significa que deban desatenderse otros intereses que convergen también en las residencias de mayores, de intereses como las de los familiares, las de los cuidadores, las de los trabajadores, no cuidadores de las residencias, la administración o la gerencia de la propia institución. Por lo tanto, se debe garantizar que las personas mayores puedan ejercer sus derechos fundamentales, aunque se entiende que en las residencias de mayores el ingreso en una residencia de mayores implica per se que sus derechos fundamentales vayan a adquirir otra connotación. No es lo mismo hablar sobre el derecho a circular de una persona de la calle o no residente que de una persona ingresada en una residencia. Las personas residentes siguen teniendo los mismos derechos que antes de su ingreso, pero tal vez debamos crear mecanismos que garanticen su ejercicio. Bien. Las personas internas no pueden decidir libremente cuándo salir o entrar de la residencia, cuándo comer, cuándo hacer ejercicio o quedarse en la cama. Toda la vida residencial se planifica de acuerdo con unos horarios y cada residencia, dependiendo de sus capacidades económicas, humanas, bueno, también dependiendo de dónde se sitúe, si tiene un jardín, si no tiene un jardín, si se encuentra en medio de una ciudad. Bien, pues la circunstancia de la persona usuaria será muy diferente. Bien, el reglamento de régimen interior de cada residencia, junto a la ley de servicios sociales de cada comunidad autónoma y los decretos y las órdenes que los desarrollan o las desarrollan, son los que crean el marco o los que conforman el marco normativo de las personas residentes. Sin embargo, es verdad que son los reglamentos de régimen interior los que hoy por hoy más en profundidad regulan esta vida cotidiana en la residencia. Sin embargo, quiero decir que el plan de atención individual también es una normativa muy a tener en cuenta. El plan de atención individual, o como en Galicia se dice el plan individual de atención, consiste en una programación que se hace ya desde el punto de vista de la residencia. Son los propios trabajadores de la residencia los que cogen el plan de atención personalizada que hacen los servicios bases y lo amoldan de manera que se pueda ver cuáles van a ser o cuáles son los deseos de la persona usuaria, cuáles son los objetivos que tienen en el ingreso, qué actividades o qué intervenciones se pueden llevar a cabo en la residencia de manera que se garanticen los deseos de la persona usuaria, también se puedan lograr esos objetivos que se marcan. Sin embargo, es verdad que entre estas intervenciones hay intervenciones que afectan muchísimo a los derechos fundamentales, como pueden ser las restricciones físicas o farmacológicas. En los planes de atención individual se pueden establecer que una persona residente en ciertas circunstancias va a ser restringido físicamente o farmacológicamente. Bien.
para un mayor entendimiento de la situación que viven las personas residentes, vamos a ponernos en la piel de una persona mayor de 82 años, que es la media de edad de la persona residente en el Estado español, y seguiremos un día en la vida de una persona residente, empezando por el ingreso. Bien, el ingreso en una residencia puede ser voluntario o involuntario. Evidentemente el involuntario es el que más problemas acarrea. Sin embargo, creo que es importante matizar el dato de voluntariedad, porque el ingresar en una residencia siempre está en el último puesto de las preferencias de las personas, sobre todo por los tabús y por la estigmatización que tienen estas residencias hoy por hoy, que tal vez con motivo. Entonces el ingreso normalmente pues se alarga hasta la última etapa de la vida de una persona, y eso es lo que explica que permanentemente crezca el porcentaje de las personas gravemente dependientes en las residencias. Bien, tanto los reglamentos de régimen interior como las leyes de servicios sociales establecen como requisito esencial la voluntariedad para acceder a los servicios sociales en general y a las residencias en particular. Sin embargo, y en cuanto a los ingresos involuntarios, no pasa lo mismo. Ni la Ley de Servicios Sociales Vasca, ni el Decreto 126/2019, que es el decreto aplicable en el País Vasco sobre las residencias de mayores, ni siquiera menciona los ingresos involuntarios. Lo contrario ocurre en la Ley de Servicios Sociales gallega, que sí que menciona los ingresos involuntarios y, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, establece que es necesaria una autorización judicial. Bien, los reglamentos de régimen interior del País Vasco en eso mencionan el ingreso involuntario, pero dicen que basta con el consentimiento del tutor. Por lo tanto, si el tutor consiente que se ingrese, es suficiente. Bien, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, eso no es así. Una autorización del consentimiento del tutor no exime de la imperativa autorización judicial. Sin embargo, es una de las muchísimas incongruencias que iremos viendo y que hoy en día siguen mencionándose y no sé si aplicándose así en las residencias. Bien, una vez de que ingresemos en una residencia, se nos asignará una habitación. La habitación puede ser doble o individual. Es verdad que las leyes de servicios sociales y específicamente los decretos o las órdenes que las desarrollan en el ámbito de las residencias intentan cada vez más establecer un porcentaje mínimo de habitaciones individuales. Eso también, como contraposición, lo que está pasando en el País Vasco es que están quitando a las habitaciones dobles, se convierten en habitaciones individuales, pero no se crean las plazas. Por lo tanto, hay un problema bastante grave, porque las personas mayores, la sociedad cada vez es mayor, entonces hay cada vez más personas mayores y cada vez menos plazas, porque hay que tener habitaciones individuales. Bien, en algunos reglamentos de régimen interior se establece que la persona usuaria puede cerrar la habitación. En esos casos, normalmente las residencias suelen tener una llave, los cuidadores suelen tener una llave maestra que abre todas. En la gran mayoría de las residencias del País Vasco no pueden cerrar la habitación más allá del cierre de la puerta. Y hay en algunos que existen unos mecanismos que los pueden cerrar, pero bueno, se puede abrir. Es un poco a poner un poco de, no sé, yo creo que psicológicamente ellos creen que está cerrado. También pasa lo mismo con la decoración. Es verdad que igual al principio dices, hombre, pues poner un póster o una planta en una habitación pues tampoco es lo más importante tal vez, pero como antes decía Alba, es probablemente el sitio donde vayan a morir estas personas. Entonces, claro, querer poner una planta y no poder, pues puede significar mucho para estas personas. De hecho, hace apenas un mes hablaba con una trabajadora que había estado trabajando como monitora externa en una residencia de mayores y decía que una de las mayores discusiones que había visto en la residencia era efectivamente por unas plantas, porque una de las mujeres residentes quería poner unas plantas en su habitación y las trabajadoras le decían que no
no se podía, que no los podía poner porque al final serían ellas las que tenían que cuidarlas. Y que además, si le dejaban a ella, entonces todo el mundo quería poner plantas. Claro, la cosa es que normalmente los reglamentos de régimen interior no establecen nada sobre la decoración. Es verdad que en los que he podido acceder de las residencias gallegas sí que aparecía que las personas residentes dentro de unos márgenes eran libres de decorar su habitación, pero en el País Vasco yo no he visto en ningún reglamento de régimen interior que lo permita. Eso no significa que las residencias no lo permitan, simplemente que no está automatizado. Y lo mismo ocurre con los registros, porque en las residencias de mayores las habitaciones se registran de manera directa, diciendo que es un registro, o de manera indirecta, cuando van a limpiar, tal, no, es que tienes esto, es que esta, se registra. Bien, una vez que hayamos visto nuestra habitación, vamos a pensar que es perfecta y nos dejan poner plantas y todo, probablemente nos toque hacer alguna actividad programada ese día, porque la vida residencial se programa día a día siguiendo un horario. Este puede ser un horario de una residencia religiosa, por eso hay servicio religioso también, pero por lo tanto, si son las 12, te toca gerontogimnasia y tienes que ir a gerontogimnasia. Hablábamos hace 2 meses con una mujer que decía, yo he cocinado toda mi vida. Claro, ahora me toca ir a cursos de cocina cada 2 semanas. Y no puedo decir que no quiero porque me quiero quedar a tomar el sol. Dice, claro, además de que he tenido que cocinar durante 40 años, tengo que cocinar ahora. Y claro, ¿qué pasa si en ese momento una persona quiere salir o quiere tomar el sol o no quiere participar en eso y quiere jugar a las cartas? Bien, pues depende. En algunos reglamentos de régimen interior se deja, hacen un régimen abierto, por lo tanto puedes salir y entrar. En muchas otras no, hay una hora, también aquí aparecería bingo, bueno, pues antes salidas. Y quien pueda salir, que salga. Y si no, pues no sales. Y en muchas otras no aparece nada sobre las salidas. No hay un régimen de salidas, por lo tanto se deja en manos de los cuidadores y de las personas que están en ese momento decidir. Bien, bueno, una vez que hayamos ido a nuestra gimnasia, es la hora de comer. Las comidas son concebidas como los organizadores de toda la actividad residencial. Todo se basa en el horario de las comidas. Lo importante es desayunar, comer y cenar. Por lo tanto, hay en muchas ocasiones que no te dejan salir a comer fuera. En muchas otras te dejan salir a comer, bueno, en muchas otras no, en muy pocas te dejan salir a comer fuera, siempre que estés acompañada de algo. Por lo tanto, está relacionado más con el régimen de visitas que con el régimen de comidas. En algunas residencias permiten comer a los familiares, a los amigos y a quien quiera dentro de la residencia. Y esto es un paso que se está intentando dar ahora en el País Vasco, sobre todo en Vizcaya. Y otra anécdota, hace ya bastante tiempo, estaba hablando con un grupo, con una cuadrilla, como se dice allí, de amigos que habían ido durante toda la vida, bueno, no, pero durante toda su jubilación al hogar de jubilado todos los jueves a comer. Uno de ellos fue ingresado en una residencia de mayores, claro, entonces ya no pudieron seguir con esas comidas. Los demás sí, pero el ingresado no. Hubo un cambio en la gerencia de la residencia, se cambió eso porque hoy en día, como no hay ninguna norma que diga nada sobre esto, pues las residencias hacen un poco como lo que puedan, decidieron que sí, que siempre que se pagase al día podían entrar, un poco como un hogar de jubilado. Y entonces la cuadrilla se juntaba otra vez y claro, pues os podéis imaginar la alegría. Bien, como ya he dicho, el régimen de salidas es muy variado. Es verdad que el decreto 126 para 2019 del País Vasco sobre las residencias de mayores estableció como obligación que las residencias dispongan de un régimen de salidas
Y sin embargo, la gran mayoría de los reglamentos de régimen interior del País Vasco no se ha adecuado y por lo tanto no existe ningún régimen de salidas en este momento. Y eso significa que, como ya he dicho, pues bueno, pues las residencias hacen lo que buenamente pueden y lo que quieren. En otros casos sí que hay horarios de salidas, como he dicho, pues de 4 a 6 se puede salir siempre que estés acompañado de una persona, o algunas veces dejan. Es verdad que en Galicia, en los reglamentos de régimen interior, que no son muchos también, tengo que admitir, pero que he tenido acceso, sí que permiten salir y establecen un régimen abierto. Yo esto no lo he visto en ninguna residencia del País Vasco, pero bueno, luego pensándolo un poco más, es verdad que en Galicia a los servicios residenciales pueden acceder las personas que tienen dependencia en grado 1, en grado 2 y en grado 3. Y en el País Vasco solo se puede acceder a la residencia si eres dependiente en grado 2 o grado 3. Por lo tanto, es verdad que las personas de grado 1, que son las que menos dependientes son y solo necesitan una ayuda una vez al día, es verdad que en un aspecto vital, pero bueno, una vez al día, pues claro, eso significa que son mucho más autónomos y mucho más independientes, por lo tanto tiene sentido que establezcan regímenes abiertos de salidas y de visitas. Bueno, pues, ¿qué pasa con las visitas? Pues lo mismo, que es un lío. Cada residencia hace un poco lo que quiere. Hay en algunos que se establecen horarios fijos, en la gran mayoría se establece que de 11 a 1 pueden comer, pueden visitar, perdón. Después es la hora de la comida. Y en otros no, en otros se establecen regímenes abiertos. Siempre que se quiera, pues pueden venir los familiares, los amigos a visitar. Le doy importancia al dónde se visita porque al final también es parte del derecho fundamental a la vida familiar y a la intimidad, el tener un espacio donde puedas relacionarte con tus familiares sin que sea la sala común, donde está todo el mundo. Y además todo el mundo aburrido escuchando lo que estás hablando, claro. Entonces es importante, en algunas ocasiones dejan a los visitantes acceder a las habitaciones, no siempre, no en todas las residencias, y en otras residencias se establecen salas de visitas, son como salitas donde pueden recibir las visitas. Bien, hemos cenado, pero ¿qué pasa si después de la cena decidimos entre los amigos de la residencia ver un partido, de lo que sea, o algo, ¿no?, en la tele? Bueno, pues ¿qué no te van a dejar? La grandísima mayoría de las residencias obligan a las personas residentes después de cenar irse al dormitorio. Es verdad que en los dormitorios normalmente se puede tener televisión y radio y más o menos hasta las 11 en todas las residencias dejan que haya a un volumen evidentemente comedido, pero bueno, dejan que los usen. A partir de las 11 normalmente no empieza la hora de silencio y ya está. Pero claro, no pueden utilizar zonas comunes, de uso común, que a priori no tienen ninguna restricción a partir de la hora de la cena. Y claro, normalmente cenan a las 9. Bien, por lo tanto, como vemos, son varios los derechos y libertades fundamentales que se afectan en el día a día en una residencia de mayores. Los derechos fundamentales que son el reflejo de la autonomía, como puede ser la libertad personal, la libertad ideológica, religiosa, de cultos, afectan de manera más marcada, pero también otros derechos que quedan fuera del marco de la autonomía personal se afectan, ¿no?, como puede ser el derecho a la integridad física o psicológica. Bien, ante esto hay muchos problemas de base, estos son algunos de los que de momento he podido ver. Bien, uno de ellos es respecto al principio de legalidad, teniendo en cuenta la repercusión directa que las intervenciones del día a día tienen en la vida cotidiana de las personas usuarias, falta una habilitación legal, porque es al final el reglamento de régimen interior de cada residencia la que puede, si quiere, establecer regímenes y protocolos de salidas. Entonces, yo entiendo que hay falta una habilitación legal y falta una habilitación legal bien hecha, porque es verdad que, por ejemplo, en el País Vasco el decreto
sobre las residencias de mayores obliga, por ejemplo en el caso de las salidas, a que haya un reglamento de salidas en cada residencia, pero esa habilitación es totalmente ambigua, no establece ningún mínimo, no establece ninguna garantía. Bien, tampoco se cumple el principio de proporcionalidad, a mi parecer. Es verdad que mediante el plan de atención individual, el plan individual de atención que mencionábamos antes, se puede individualizar el cuidado, pero a mi entender no se exprime toda la potencialidad que estos planes de atención individual pueden tener. En este plan de atención individual se podría clasificar mucho mejor a la persona usuaria y se podría decir, esta es una persona usuaria que si bien tiene dependencia en grado 2, puede salir a la calle sin acompañamiento. O esta persona necesita acompañamiento para salir a la calle, porque en la realidad de hoy en día a todas las personas usuarias de una misma residencia se le aplica la misma normativa. Por lo tanto, si no pueden salir y si no existe régimen de salida y la gerencia y la administración de la residencia decide que no va a haber protocolo de salida, nadie puede salir. La persona que es totalmente dependiente, que si saliese probablemente no podría volver, a la persona que puede ser libre. Y de hecho en Alemania y en muchos otros países hay residencias donde les dejan la llave, una tarjeta y les dicen, bueno, pues sal y vuelve, ¿no? Se registra evidentemente con el contacto, con el teléfono, lo que sea, pero bueno, hay esa flexibilidad. Esa flexibilidad no existe hoy por hoy en el País Vasco, por lo menos, y puede ser que en Galicia sea más flexible, por lo que he visto. Bien, como ya he dicho, o he adelantado, el tercer problema que puedo ver yo es la falta de flexibilidad, que es un poco lo que comentábamos antes. Es que muchas veces se ha priorizado de manera exagerada el deber del cuidado de la administración de la residencia, quiero decir, frente a derechos fundamentales, pero fundamentalísimos. Bueno, todos son fundamentales. Y por lo tanto no hay una flexibilidad, como he dicho, no hay esa proporcionalidad que en el contexto residencial podría significar la individualización, ¿no? del cuidado, a fin de cuentas. Y también es una idea que se ha comentado, falta reconocer derechos específicos. Por ejemplo, en el caso de Navarra, que creo que vamos a salir de aquí pensando que Navarra es un paraíso, en el caso de Navarra, la Ley Foral de Servicios Sociales de Navarra establece que las personas usuarias de cualquier servicio social tienen derecho a que no se usen sujeciones físicas y farmacológicas en ellas, quitando las excepciones que estableció de hecho el Tribunal Constitucional, ¿no? El tratamiento médico. Por lo tanto, es un derecho que específicamente se reconoce, y yo creo que eso tiene un valor, porque como ya hemos dicho, los derechos fundamentales adquieren otra connotación, por lo tanto es verdad que deberían reconocerse cosas que pueden ser obvias y totalmente inútiles tal vez para otros servicios sociales, pero que efectivamente para el servicio residencial son necesarias. Bien, no sé cómo le tengo que poner. Bien, vale. Bueno, pues hay un cambio de paradigma. Yo creo que estamos viviendo un cambio de paradigma y durante estos años vamos a vivir un cambio en los cuidados de larga duración en general. Por ejemplo, en Vizcaya, en la Diputación de Vizcaya, que es quien tiene la competencia al final sobre las residencias, se ha hecho una apuesta por las unidades convivenciales. Las unidades convivenciales son apartamentos dentro de las residencias. Estos apartamentos tienen llave, tienen timbre, tienen una cocina por cada apartamento, una mesa, que claro, a nosotros no tienen una cocina ya, pero es que en otras residencias no pueden cocinar, tienen una hora de cenar y cenan lo que les ponen, ¿no? Y bueno, yo creo que este es un servicio que yo creo que todavía tiene fallos, pero que puede ser bastante interesante. Y relacionando un poco todo lo que he dicho con las tecnologías, otra de las iniciativas que se está llevando a cabo en Vizcaya es el CETIC, que es una tablet. Entonces, este está pensado sobre todo para los dependientes de grado 1 que no pueden acceder a las residencias de mayores, pero que tienen un cuidador en casa.
y se les proporciona una tablet totalmente capada que solo tienen estas 6 accesos, que hasta en castellano, estas 6 pantallas y pueden pues relacionarse con su médico, tienen unos vídeos para hacer como gimnasia de vez en cuando y eso. Claro, aquí el problema es, y estuve en la valoración, se ha implantado en una comunidad en Bilbao está ETCETIC, y yo estuve en la valoración, y claro, en la valoración todos éramos gente joven, algunos más jóvenes que otros, pero todos éramos cuidadores. Y por lo tanto, claro, yo pensé, ¿qué pasaría si mi mamá, si a mi abuela le diese una tablet, que no ha visto una tablet en la vida, no entiende quién es Google, que le preguntas todo y te responde todo súper bien, y cómo podemos mandarnos mensajes cada 2 segundos? Digo, pues probablemente acabaría por la ventana en el segundo 1. Entonces, bueno, es un poco la doble, ¿no? El balance que hay que hacer siempre. Bien, bueno, pues como conclusión, no quería inferir con todo esto que los residentes tienen suspendidas los derechos fundamentales. No es así, tampoco se quiere inferir que los derechos de las personas usuarias de las residencias son en cualquier circunstancia y en todo momento los que tienen que primar. Lo que se quiere inferir es que hasta qué punto las características excepcionales de la vida en una residencia justifican ciertas injerencias que no, en cualquier otro caso, fuera de la residencia, no se permitirían, serían totalmente injustificables y totalmente desproporcionadas. Por lo tanto, bueno, es un análisis importante que